El S&P 500 es el índice más famoso del mundo por su historia, composición y rentabilidades, ya que ha sido capaz de ofrecer más de un 11% de rentabilidad anualizada desde 1957, y la gran mayoría de gestores activos no logran batir sus resultados a largo plazo. Sin embargo, estamos viviendo una situación muy complicada a nivel macroeconómico, ya que la inflación sigue estando disparada y los estados están más endeudados que nunca. Además, también se sigue luchando contra la pandemia en muchos países y está la guerra de Rusia-Ucrania que afecta a la economía global. Y por si todo esto fuera poco, también hay una crisis energética de por medio. Vamos, que tenemos ahí un conjunto de factores que afectan a los mercados y que llevan a mucha gente a preguntarse si realmente ahora es un buen momento para invertir en el S&P 500 y en bolsa o no. Así que eso es lo que vamos a tratar en el día de hoy. Vamos a analizar la situación del mercado actual, si es una buena inversión a día de hoy invertir en el S&P 500, tanto a corto como a largo plazo, y también veremos qué podemos hacer ante una futura crisis económica. Este 2022 hemos sufrido la peor mitad de año que se han visto nunca en los mercados globales, con una contracción del mercado de acciones de 13 trillones americanos de dólares. Por la parte de la renta variable, el índice bursátil global MSCI ACWI ha sufrido su mayor caída en el primer semestre desde su creación, mientras que por otro lado los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, que son el activo de referencia en los mercados de deuda globales y el activo refugio en tiempos difíciles, han tenido su peor primer semestre desde 1788. ¿Y por qué ha sucedido todo esto? Pues la explicación rápida es pandemia mundial, impresión monetaria récord y en último lugar invasión de Rusia a Ucrania. Un cóctel perfecto que nos ha llevado a tener una inflación descontrolada con unos niveles muy por encima de los objetivos marcados por los bancos centrales y que ha hecho que estos se hayan visto forzados a subir los tipos de interés de forma brusca, con especial mención a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Sin embargo, el mercado ha rebotado y ha recuperado parte de esas pérdidas que llevaba durante el año en estos últimos meses, y la inflación parece ser que ya ha llegado a su pico, lo que lleva a pensar a los inversores más optimistas que lo peor ya ha pasado. Y es que si analizamos la evolución de los principales índices americanos en lo que va de año, que son el Dow Jones Industrial Average, el S&P 500, el Nasdaq 100 y el Russell 2000, que es un índice de empresas de pequeña capitalización, podemos observar como en los mínimos del año el Nasdaq había llegado a caer un 31%, el Russell 2000 casi un 26%, el S&P 500 más de un 23% y por último el Dow Jones llegó a tener una caída del 17%. Una caída que se ha recuperado en parte, ya que, como podemos ver, hubo un rebote de todos los índices y ahora, pues, aunque hayamos caído, no estamos a unos niveles tan bajos, ya que, por ejemplo, el S&P 500 lo tenemos en un menos 17% y no en un menos 23%. Por otro lado, si observamos el indicador de miedo y codicia para saber cuál es el sentimiento de los mercados, podemos observar cómo ahora estaríamos en una fase de miedo, aunque eso sí, más tirando a un estado neutral. Y parece ser que se ha dejado atrás el sentimiento de miedo extremo que hubo en abril-mayo de este mismo año y también en el mes de junio. Sin embargo, yo no soy tan optimista a corto plazo y pienso que ante esta situación no hay que confiarse. Primero, porque el mercado a corto plazo es impredecible y puede darse la vuelta por cualquier noticia o por lo que diga la Fed en su próxima reunión. Y segundo, porque las previsiones de los beneficios de las empresas quizás sean demasiado optimistas y no se cumplan. De hecho, Michael J. Wilson, director de inversiones de Morgan Stanley, ha hecho unas declaraciones recientemente donde se muestra cada vez más pesimista sobre las perspectivas de beneficios de las empresas de los Estados Unidos, por la posible desaceleración del crecimiento económico. Y ha comentado que le preocupa incluso más la posible desaceleración de la economía que una inflación elevada y una Reserva Federal agresiva, que ya es decir. Y también se ha mojado sobre el precio del índice S&P 500, diciendo que espera que los mínimos de este mercado bajista probablemente lleguen en el cuarto trimestre, con el S&P 500 cayendo al menos a los 3.400 puntos, lo que sería alrededor de un 13% por debajo de los niveles actuales, y que este caería hasta los 3.000 puntos en caso de recesión, lo que supondría una caída del 23%. Y bueno, además de todo esto que hemos comentado, y aunque puede ser que este año no sea de esta forma, también hay que tener en mente que septiembre es el peor mes históricamente en términos de rentabilidad para el S&P 500. Y es que, como podéis ver en el gráfico que os muestro en pantalla, mientras que durante todo el año el S&P 500 suele tener una rentabilidad media positiva,
sobre todo en los meses de marzo, abril, julio y también a finales de año, como es octubre, noviembre y diciembre. En septiembre las rentabilidades medias del S&P 500 son negativas. Y son negativas tanto si analizamos los datos desde 1950 como de los últimos 20 años, de los últimos 10 años y también los midterm years. Por lo que ya veis que históricamente el mes de septiembre no suele ser nada positivo para el índice S&P 500. Esto sería por lo que respecta a corto plazo. Mucha incertidumbre, el mercado está en una zona de dudas donde ha rebotado pero parece que no acaba de tener fuerza y, como es habitual, a la espera de la próxima reunión de la Fed y reportes trimestrales. Factores que acabarán decantando la balanza hacia un lado o hacia otro. Sin embargo, todos aquellos que invirtáis a medio, largo plazo, permaneced bien atentos porque es muy interesante que veáis el siguiente estudio. Las crisis económicas no implican caídas en bolsa. Esto es lo que ha dicho el gestor automatizado de inversiones líder en España, Indexa Capital, tras realizar un estudio sobre el comportamiento histórico del mercado antes y después de que se anuncie una recesión económica. Si os fijáis en esta tabla publicada por Indexa Capital, por un lado tenemos la rentabilidad media del S&P 500 desde 1947, la rentabilidad trimestral, semestral y también anual, que es del 9,2%. Y por aquí abajo tenemos la rentabilidad media del S&P 500 antes del inicio de una recesión, desde el inicio de una recesión y desde el anuncio de una recesión. Entonces, ¿qué es lo llamativo de todos estos datos? Pues que, como se puede observar, antes del inicio de una recesión, las rentabilidades son negativas para todos los periodos y están muy por debajo de la media del mercado. Para que os hagáis una idea, si el mercado tiene una rentabilidad anual de media del 9,2%, si justo cogemos los 12 meses antes del inicio de una recesión, pues el mercado tendría una rentabilidad negativa del 3,7%, lo que significa que hay una diferencia de más de 12 puntos porcentuales de rentabilidad. En cambio, si miramos los datos desde que se anuncia una recesión, podemos observar cómo en este caso las rentabilidades son superiores a la media, ya que, por ejemplo, tras el anuncio de una recesión a 6 meses vista, obtendríamos una rentabilidad media del 11,8%, mientras que la rentabilidad media para un semestre del S&P 500 es del 4,4%. Y en el caso de mirar los 12 meses posteriores al anuncio de una recesión, estaríamos obteniendo una rentabilidad anual media del 22,4%. Mientras que la rentabilidad anual del S&P 500 es del 9,2%, por lo que el S&P 500 a 12 meses vista y después del anuncio de una recesión obtiene una rentabilidad del 12,2% por encima de su media. Así que en este sentido las conclusiones son bastante claras. Lo que nos dicen los datos es que normalmente el mercado ya ha caído durante los 2 primeros trimestres con PIB negativo antes de que se haya anunciado que hay recesión y que después del anuncio de recesión, de media el S&P 500 suele subir en el año siguiente y ofrecer mejores rentabilidades de lo habitual. Por lo que podemos decir que lo que afecta más a la bolsa es la expectativa de recesión y no el anuncio o confirmación en sí de esa recesión, puesto que el mercado va un paso por delante y anticipa ese escenario negativo antes de que se confirme de forma oficial. Y es que, como todos sabemos, la bolsa se mueve por expectativas futuras y descuenta para bien o para mal lo que va a suceder en los próximos meses. Así pues, si tú eres capaz de predecir cuándo va a llegar una crisis económica, quizás puedas aprovecharte de ello en el futuro y vender tus inversiones antes de que caigan, para luego comprar más abajo, o esperarte a que el mercado toque suelo para entrar. Algo que, por cierto, es realmente complicado de predecir y que no suele salir bien. Pero si ya estás invertido en el S&P 500 o en el mercado en general y te has comido esta caída, lo que nos dicen los datos históricos es que lo mejor es invertir ahora o simplemente aguantar el chaparrón y no retirar el dinero, ya que si lo haces no podrás beneficiarte de las posibles subidas de mercado que suelen venir después. Y en este sentido, lo que yo hago y suelo recomendar es invertir en el mercado cada mes de forma periódica y lo más automatizada posible, ya que eso nos permite aislarnos del ruido del mercado y aprovechar las caídas invirtiendo en momentos bajos de mercado a mejores precios. Dicho esto, si quieres saber cuál es la mejor forma para invertir en S&P 500, te dejo este vídeo por aquí que estoy seguro que te va a ayudar. Y si quieres saber más sobre cómo invertir de forma automatizada utilizando robo-advisors como Indexa Capital, te dejo este otro vídeo por aquí. Por último, recuerda dejar tu like y suscribirte al canal si te ha gustado el contenido y nos vemos en el próximo vídeo.